vamos grabando. Bien, en esta clase vamos a hablar de la clasificación lingüística. Y la clasificación lingüística, bueno, ya empezamos la clase anterior, pero hoy día nos vamos a meter más de lleno en el tema de la clasificación lingüística, haciendo ejercicios y empezando ya una lectura y una discusión un poquito más en específico de lo que se trata esto y cuál es el aporte que le entrega la traducción. En la clase anterior yo les dejé de tarea este ejercicio de la genética de las lenguas. Vamos a partir con esto, luego vamos a continuar vamos a hacer otro ejercicio hacia el final de la clase, hacia la mitad final de la clase, y vamos a generar también algunas precisiones sobre esto, de la genética de las lenguas. ¿Cómo les fue con esto? ¿Hay algunos ejemplos que pudiesen dar de ciertas asociaciones, constataciones de que hay algunas palabras que son más cercanas que otras, o totalmente lejanas? Hay matices, se fijaron en ciertos matices que existen entre estos listados de palabras. ¿Quién quiere empezar? Profesor. ¿Aló? Sí. ¿Sí? ¿Camilo? Ah, hola, ¿Sí? buen día. Hola, Camilo. Claro, por ejemplo, el ejemplo más notorio es el de galleta, Sí. encuentro. Ese es que Galleta. Kex y mucho más Kex. parecido. Sí. Kex y Ese, Kex. fonéticamente y como gramaticalmente, por decirlo, las letras se Mm, parecen demasiado. sí. Siendo que hay otras que realmente no se parecen nada, como el de niño, Claro. que no tienen nada Lapsi. que ver una con la otra. Exacto. Lapsi ya en O, por México. ejemplo, claro, ese trabalengua, no. Y lo otro, como cabeza, por ejemplo, que es solo una sílaba. Ahí podría a lo mejor tener como un tipo de acercación que no se parezcan mucho Mm, fonéticamente. sí. Pero de igual manera, ahí algo pareció. Si fueran así como dos idiomas completamente alejados, no tendrían nada de similar. Así que esa es como mi conclusión. Ya. Como que no son parientes, tú dirías. O sea, sí, sí lo son, Sí. porque igual tienen Ah, ya. similitudes. Si no Ya. fueran, no tuvieran ninguna similitud, serían nada que ver de pariente. Claro. Nada que ver. Hay algo de parentesco. Ya, voy a rescatar lo Exacto. que tú mencionaste. Por ejemplo, el caso de galleta, Kex y Kex. Que Kex, el húngaro tiene una consonantización súper muy distintiva. Entonces, y no la tiene, el húngaro, perdón, el finlandés no tiene esa consonantización, tiene más bien una vocalización, juega más con las vocales, como en el caso de, mencionaste en cabeza, pa. Ya. Ya, entonces tenemos efectivamente palabras que son muy iguales, muy parecidas, y otras que no tienen nada que ver. Entonces, dentro de estos extremos, tiene que haber algo entre medio que nos permita comprobar que son genéticas. Tú, Camilo, dices que son genéticamente similares, o sea, que son parientes, digamos. ¿Alguien más podría comentar sobre otras palabras que aparezcan ahí, que les haya llamado la atención? Profe, ¿Sí, Camila? yo más o menos pienso igual que Camilo, pero considerando la lectura, me imagino que debe haber un proceso de innovación así como tremendo en cada lengua de forma particular. Y estaba pensando que si bien no se ven muchas similitudes fonéticas, tal vez en algunas palabras, entonces habría que pensar como en un análisis léxico-gramatical, tipo por lexemas y morfemas derivativos. Y no sé si estoy bien, pero yo pensé que tal vez podría considerar lexema, por ejemplo, en la galleta, la parte kek, y no sé, en pescado tal vez el al, de cala y hal o algo así. No sé si está bien como pensar que tal vez hay hay algunos lexemas ahí compartidos y que obviamente han habido mutaciones a través del tiempo. Claro. Buen punto, porque el análisis contrastivo va desde lo fonético, toma elementos morfológicos, toma elementos léxicos, y después a un mayor nivel, o sea, a un nivel, digamos, más específico, lo sintáctico, como para poder generar todos estos juegos de apreciaciones de orden, de morfemas, como tú bien mencionas. Eh, el objetivo de este ejercicio en particular es que lo que nos quiere mostrar y con lo que nos quiere empezar a mostrar y a entrenar es que los sonidos tienden a estructurarse morfémicamente, esencialmente, de una manera tal que al contrastar dos lenguas uno podría ya obtener alguna conclusión.
Me explico por qué razón esto. Porque si nosotros tomáramos estadística de palabras, por ejemplo, la léxico-estadística, que es una rama bien específica de la lingüística. En la léxico-estadística, lo que se hace es considerar la gran cantidad o número por frecuencia de palabras que están en común una con la otra, o en otra lengua. Entonces, eso a veces puede ser un poco engañoso. Lo voy a explicar más adelante, pero mejor lo voy a explicar al tiro. Por ejemplo, cuando tú tienes dos lenguas que son particularmente, te parece que son particularmente similares. Supongamos hagámoslo con ejemplos concretos. Por ejemplo, el español con el portugués. Hiciéramos un análisis de español-portugués, léxico estadístico. Y bueno, no se puede hacer a todos los hablantes, hay que hacerlo como por lengua funcional, o sea, tenemos una cantidad de hablantes con ciertos patrones, ciertos segmentos, etarios, etcétera, lo que tú quieras marcar, y armas sacas la cuenta, no sé, una cantidad de como de 5.000 palabras. De esas 5.000 palabras que podrían ser vocabulario básico, concuerdan el 90%, como en términos de raíz, como que sí, un poco como galleta, como quexi, quex, o cala, cal, ya. O, decimos, son parientes. Pero pasa que si hacemos el mismo estudio estadístico, léxico, del español con el francés, y español con francés, supongamos que solo concuerdan en un 50%, y después tomamos el portugués con el francés, y concuerdan en 80%, ¿se fijan? Hay algo raro ahí. ¿Ya? Repito, si el portugués con el español en una cantidad de hablantes determinado y en 5.000 palabras concuerdan, por decir estoy jugando, el 90%, el portugués con el francés concuerdan también aproximadamente en un 90%, pero el español con el francés concuerdan en 50%, algo estaría raro. Algo sería raro, algo en la léxico estadística no estaría funcionando. Y que podría ser el hecho de que estuviésemos considerando solo, por ejemplo, que todas las palabras tienen que tener igual la primera sílaba o la raíz de la palabra. Y a veces no se da eso. A veces las palabras son parientes no por la raíz, sino por otros elementos como de sonido. Eh, Fíjense en el caso de lengua, el número 12. Camila, ¿me seguiste la idea? Como para contestarte lo que planteabas tú con lo del léxico. Camila. Ya. En la número 12, Kelly y Niel, son palabras que son parientes, se asemejan. No se asemejan porque la primera sílaba sea similar, sino porque el pie métrico, la acentuación de la palabra es similar. Kelly, Niel. Y la V final del húngaro es una V. Todas las consonantes del húngaro son consonantes consonantizadas como con vocal. Entonces, Nielvi, Nielvi, Kelly, Nielvi. O sea, no son exactamente igual, pero suena un patrón muy parecido. Y eso se busca en este tipo de estudios. ¿Podrían decirme cuáles son las palabras las pares de palabras que son las más similares de todas? ¿Cuántos pares son? ¿2, 3, 4? Violeta, ¿qué opinas tú? ¿Podrías decir cuáles son los grupos de palabras que son más similares? Bueno, galleta, agua igual, me parece parecido. Galleta, agua. Azúcar y fuego puede ser, como por la que comienza con tú, pero igual, claro, después se aleja un poco. Uh-huh. Ya, ¿Eso? ya. Retomamos de nuevo. Dijiste fuego, Sí. galleta, Galleta, azúcar. azúcar Y agua. y agua. Ya, de esas palabras, fuego, galleta, agua, azúcar, ¿cuáles son más viejas como palabras? ¿Cuáles crees que son las más súper viejas? Fuego versus galleta, por ejemplo. ¿Cuál debería ser más vieja? Fuego. 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 Y entre pescado y azúcar, es pescado. O sea, aquí hay otra cuestión también que es interesante precisar, que es muy altamente probable que no podamos decir que estas lenguas son parientes,
por palabras como galleta y como azúcar, porque son palabras muy nuevas. O sea, ¿de cuándo que existe alguien podría googlear ahora cuándo se hizo la primera galleta? ¿En qué año? ¿1800, 1750, 1810? No tengo idea. Pero no creo que es una palabra bastante contemporánea, la galleta. Azúcar anda por ahí. En cambio, o sea, podrían tener 200, 300 años, pero en cambio, fuego, agua, son palabras que desde que nuestro cerebro explota en lenguaje existen. Entonces, tenemos palabras antiguas de verdad antiguas, como agua, cabeza, fuego, versus palabras nuevitas, palabras bebé, entre comillas, como sería azúcar y galleta. ¿Ya? Son palabras muy nuevas. Entonces, si bien es cierto que azúcar, soccer y sucor son similares, pero también sugar y azúcar en español. Es como taxi. Taxi, uno puede decir, te paras en Budapest y dices taxi, y te para un taxi, te paras en Moscú, taxi, sale un taxi. O sea, hay palabras que son demasiado universales, ocupadas en el mundo para transacciones. Entonces tenemos que también darnos cuenta que aquí sí, bien existe esa similitud de estas dos palabras, que lo que nos hace es comprobar, como decía Camilo al inicio de la clase, que nos hace comprobar que son palabras iguales, idénticas y que son variantes. Por lo tanto, en las dos lenguas, el procedimiento para incorporar la palabra galleta y que la galleta tenga esta variante mínima de sonido, nos hace pensar que son palabras lenguas muy cercanas. Pero las palabras en sí no son nuevas, por tanto no comprueban que sean genéticamente relativas, cercanas. No sé si me explico, por favor. Cuéntenme si vamos bien en la argumentación. Sí, Entonces, profe, todo bien. bacán. Entonces, lo que yo les quiero precisar es que en este listado de 12 ustedes tienen que subclasificar. Tienen que clasificar aquellas que ustedes crean que sean palabras cercanas, digamos, palabras que están estructuralmente cercanas, porque las lenguas hablan de esta manera, como en el caso de azúcar, galleta, y otras palabras que sean más viejas y que puedan darnos más luces sobre la manera de comportarse lingüísticamente. Y otras palabras que sean netamente préstamos y que no podemos decir nada sobre ellas. Partamos por esas. Descartemos las que son como préstamos o que son totalmente distintas. ¿Cuáles serían? Niño, Niño, lapsi, yermek. Esas como que nada, como que no se parecen en nada. Ni siquiera podríamos decir que hay un pie métrico, silábico. Lapsi, yermek. Nada. Con iglesia también. Iglesia también. Ya. ¿Y qué pasa con iglesia? Igual la iglesia tiene templo. Ya. ¿Y qué pasa con templo? ¿Qué nos dice eso? Templo. ¿Nos sirve o no nos sirve? Como que se asemeja a la idea. Es que si templum, le entendemos que templum es templo, y templo igual a iglesia, entonces no nos sirve, porque quiere decir que es un préstamo del latín. Es un engaño, es una pista falsa, porque quiere decir que en el finlandés kirko se tomó de algo, por ejemplo, cercano a casa o algo por el estilo, y templum es un préstamo así, literal del latín. Y acuérdense acuérdense que templo es latino, entonces, y el húngaro Hungría está en la mitad de Europa, o sea, el húngaro tiene mucha influencia de todas las lenguas latinas, o sea, todas nuestras lenguas latinas están influenciando Hungría, por lo tanto, templum es un préstamo que pasa del latín para el otro lado, al tiro. En cambio, Finlandia, como está más lejos, arriba, no tiene ese préstamo lingüístico latino. Puede tener otros, pero este no. Ya, descartamos esos dos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos descartar? Bueno, descartamos lengua, hace un rato atrás. Sol, ¿Qué liniel? ¿Violeta? sol, sol. ¿Sol? Aurinco y Nap. Parece como que no tuvieran nada que ver. O sea, Aurinco son tres pies, Aurinco, y el otro es Nap, uno. Ya. Ahora vamos a la cosa de verdad. ¿Dónde estarían nuestros elementos de parentesco? ¿Dónde estarían? Digamos,
Chiquillos, Leonardo, ¿qué te parece a ti? ¿Dónde hay palabras, pares de palabras cercanas? Serían las que ya nombramos, ¿no, profe? Como la de galleta. No sé a qué se refiere muy bien. Pero, por ejemplo, mira 6. ¿Qué pasa con 6? Cozy, hat. Y después mira cala y hal, pescado. ¿Qué hay en esas dos? En 6 y pescado. Cozy, hat. ¿Hay cercanía? No, No. según yo, no. ¿Y en En pescado? sex, no. ¿Y en En pescado? si pescado se parecen más, porque Ya. al menos tienen dos letras que son iguales. Ya, ¿y qué tienen en común 6 y pescado? ¿Qué tienen en común? En húngaro se repite la primera parte, ja, ¿Qué se repite en entre sei y húngaro? pescado. Ambas empiezan con K y con H. ¿Cómo Claro, se cal, hat, claro. hal? Porque en el finlandés se ocupa las velares, la velar sorda. Y el húngaro ha resuelto con aspiración, que es lo mismo que pasó, fenómeno muy similar, cuando del latín al español o a las lenguas romances actuales se quedan atrás algunas consonantes. Por ejemplo, en harina, farina. Farina en latín y en español antiguo era farina y pasa a español como harina. En portugués se mantiene farina, ¿o no? Creo que se mantiene farina. Sí, Sí. Entonces se mantiene. Ahí ustedes pueden ver los estados evolutivos de las lenguas. Pues no todas corren de la misma manera. Algunas van quedando con resabios más arcaicos lingüísticamente hablando y otros evolucionan e innovan más rápido. Y eso es lo que uno va pesquisando. Entonces, en un listado de palabras de una lengua a otra, uno va a ser un poco de arqueólogo, porque va a pesquisar cuáles son aquellas que eh, tienen distintas edades, una más joven, otra más vieja, y la relación. Entonces, acá nos damos cuenta que se produce ese proceso. Lo mismo que en Fermosa. Acuérdense que Quijote hablaba de Fermosa, la fermosura, la hermosura. O sea, la F del latín y del español antiguo se perdió sistemáticamente al pasar al español moderno. La F, una fricativa inicial que pierde fuerza y se transforma en una aspiración. Aquí ocurre lo mismo. La que es sonora, que pierde fuerza y se transforma en una aspirada. Kala, hal. Coxy, hat. O sea, tenemos acá una evidencia clara de que hay una relación parentesco de estas dos lenguas. Fíjese también lo que ocurre con agua, besi, vis, con fuego, chuli, tus. Son idénticos los procedimientos que están ocurriendo ahí. ¿Fijan? Besi está suprimiendo la E y queda la vis, chuli, la I, chus, cabeza, pa, fo. Esa pa con cremilla no es una A, es una A. Pa, fo. Totalmente relacionada por la P, bilabial, y la F, labio dental, que frica, o sea, están más o menos en la misma zona, entre labios dentales, entre ocupar los dos labios y labio dental. Pa, fa, están. Entonces nos encontramos con una serie de elementos que las hacen ser muy parecidas. Fíjense acá, yo les voy a poner acá algunos elementos. ¿Fijan? Ahí está, chuli chus, besi bis, como un elemento que nos permite darnos cuenta que son cercanas. Kalahal, kusi hat, el mismo mecanismo. Entonces, tenemos subcategorizaciones, distintos mecanismos para demostrarnos cuál es el estado de la relación entre las lenguas. Socri y Sucor, Kirko Templo, las dejamos a un lado porque Kirko Templo dijimos que era un préstamo y Socri y Sucor probablemente también sea un préstamo mucho más nuevo, mucho más reciente. Después tenemos Pa con Fo, Kex y Kex, que también se los mencioné, que tienen una relación muy cercana, que tiene que ver con la variante de cómo se pronuncia la vocal. Básicamente es eso, cómo se pronuncia la vocal en cabeza y cómo se resuelve el final en galleta. Y las dos raras que son, Kiel y Nielf, que son muy cercanas, Lapsi y Yermek,
son también, no, digamos, ahí no son cercanas, ahí eso tengo que borrarlo. Colme Harum, que esa también es cercana con Kalahal, ¿no? Colme Harum, son cercanas, es básicamente es como dar vuelta a la palabra, pero es básicamente la misma. Y Auriconap, que es el bicho raro. ¿Sí? ¿Se entiende entonces a dónde va la clasificación genética? ¿Cuáles son los bemoles de la clasificación genética? ¿Alguna pregunta? Dante, Araceli, Tiziana, que llegaron tal vez un poco más atrasados. Profe, entonces podemos decir que tienen un ancestro en común o todavía no. No, no podríamos decir que tienen ancestros en común, pero sí podemos decir que se parecen, que son genéticamente muy cercanas, muy cercanas. De hecho, esta evidencia de que aparezcan ciertas palabras que no se parecen en nada, es súper normal también, porque la incidencia acá en 12 palabras, aquí tenemos que dentro de estas 12 palabras, el 80% se parecen, o sea, tienen alguna relación a nivel morfológico y fonético, lo que las hace ser lenguas genéticamente cercanas. Tendría que ser algo muy, muy extraño, o sea, muy distante para que no se pudiese dar esa relación. Preguntas sobre el texto. ¿Por qué molestarse en clasificar las lenguas? María Cristina, ¿por qué molestarse en clasificar las lenguas? Porque tiene que haber alguna forma de diferenciarlas unas de las otras, Ujú. o como agregar un poco de idiosincrasia a cada lengua para que sea como original y las personas puedan sentirse como relacionadas o identificadas con sus lenguas. Ya, bien, sí, una buena alternativa, porque yo al comprender cómo funciona mi lengua, hay cierta idiosincrasia en la lengua, como tú dices, ciertos patrones lingüísticos desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista cultural hay cierta idiosincrasia en cómo manejar esa lengua, lo que nos hace atesorar la lengua, eso es fundamental, sí. Ya, esa es una razón. Cuando ustedes viajen, no sé si han viajado al extranjero, o cuando lo hagan, bueno, en este tiempo no se puede, pero si lo hicieron antes o si van a viajar más adelante, y paseen por lugares, no sé, el lugar que estén donde no haya español, o sea, inglés, incluso inglés, o sea, cosas más raras como si estuvieran en lugares donde se habla cualquier otra lengua. El portugués es bastante cercano, uno lo siente como cercano. Pero así todo, cuando ustedes viajan, por ejemplo, a mí hace años atrás anduve en Europa y llegó un momento en que después de escuchar y hablar inglés y escuchar otras lenguas, etcétera, 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 llegué a Madrid, me acuerdo. Y cuando llego a Madrid es como dije, wow, estoy en Santiago, Chile, me sentí como en casa. ¿Por qué? Porque lo que escuchaba afuera era la lengua española, pero era español de España, no era español de Sudamérica. Pero ese español de España ya era reconfortante, ya era como estar en casa, ya era como sentir la idiosincrasia de la lengua, sentir la vibra de la lengua, el, ese patrón, esa broma, esa manera de hablar, esa forma de preguntar, forma de resolver, era algo realmente, y ahí uno se da cuenta, cuando estás en Madrid, te das cuenta de todos los españoles que somos, esos dichos de la madre patria, esas cosas, es como que la lengua española es muy fuerte. Nosotros tenemos una cosa idiosincrática muy fuerte con eso. Y nos hace sentir como que estuviéramos en casa. Francisca Asensio dice, a ver, Zamorano, voy a leer los chats. Dice, Dante, la verdad me costó procesar. Bueno, en eso estamos, en eso estamos. Francisca Zamorano, al compararla, extraemos información y propiedades esenciales que pueden revelar similitudes y diferencias, y así aprender sobre la naturaleza intrínseca de la lengua. Totalmente, totalmente de acuerdo. Porque la clasificación de los idiomas por propiedades más esenciales puede revelar eficientemente sus similitudes y diferencias más importantes, dice Francisca Asensio. Leímos el mismo texto. Claro, esa es una de las razones fundamentales. ¿Cuáles son las dos formas de estándar de clasificación de lenguas, chiquillos? La que estamos viendo ahora, que se llama Dante. ¿Cómo se llama la forma lingüística que estamos, la forma de clasificar las lenguas que estamos viendo ahora? Te pregunto Dante porque como dijiste que estabas entendiendo ya.
¿Sí? Camilo, Camilo, ¿cuál es la forma, dentro de las dos formas, cuál es la que estamos viendo ahora? Ahora es la genética. La genética, claro, la genética, estamos viendo la genética. Sí, estamos viendo la genética. La otra es el enfoque tipológico, como dicen chiquillas acá, Francisca. La Francisca Asensio y Francisca Zamorano. Exactamente. Vamos a ver después la tipológica. Ahora estamos entendiendo cuáles son las genéticas. Dentro de la genética existen dos tipos, la anagenética y la cladogenética. Por ahí mencionaste, Tiziana, la cladogénesis. ¿Podrías explicar brevemente de qué se trata la cladogénesis? Perdón, primero la anagénesis. ¿O no? O quien quiera, quien da lo mismo. Quien quiera participar y explicar cuál es la anagenética. ¿Cuál sería la anagenética? La clasificación anagenética. Yo anoté que la anagénesis hace referencia a la evolución lineal de la lengua y que éstas se pueden clasificar como antigua, media o moderna. Exacto. Por ejemplo, Eso es. japonés antiguo, japonés medio, japonés moderno. Claro, por ejemplo. Tiziana dice lo mismo con otras palabras. El transcurso del tiempo. La clasificación anagenética es la clasificación que sirve más para estudiar literatura, por ejemplo. Cuando uno habla, vamos a estudiar literatura medieval. Entonces vamos a estudiar lengua medieval, vamos a estudiar español medieval o inglés medieval o japonés medieval. Entonces uno se mete como en otro mundo. Siempre pensando que estoy hablando de una lengua en particular, de esta lengua que quiero estudiar, pero definitivamente estoy hablando de otra lengua completamente distinta. Piensen nosotros, la experiencia que nosotros tenemos cuando estudiamos en el colegio, nos hacían leer lengua española antigua. Cuando ustedes leyeron, deben haber leído el Mío Cid Campeador o cosas por el estilo, y a uno cuando el niño le da como, ¿qué es esto? Claro, español antiguo. Y cuando se lee el Quijote, te dicen, esta es la primera lengua moderna, es la primera novela moderna, y esto es español moderno ya. A pesar de que tiene sus ripios todavía antiguos, es español moderno. Bueno, eso es lo que pasa con otras cosas, con otras lenguas. Francisca dice además, las distintas lenguas no se entrelazan ni agrupan por ser de la misma época, pues no comparten propiedad relevante. Las lenguas son independientes de la clasificación genética. No se entrelazan por ser de la misma época, claro. Claro, es un poco iluso pensar que la lengua española antigua sea la misma lengua de medieval, sea la misma de ahora. O sea, es muy probable que la lengua española de hoy tenga mucho más que ver con el portugués actual que con el español antiguo. Pero sí encontremos puntos en común. Eso es lo entretenido de esa parte. Ahora bien, la idea acá, como presento ahí en la slide, es que hay una idea de la transformación que tiene la lengua a través del tiempo, y que esa podría estudiarse a través de cómo una lengua tiene lenguas hijas o hijos que se van dando, versus la mutación de la lengua a través del tiempo. O sea, son dos esquemas distintos. Por eso, el esquema inicial de la mutación de la lengua a través del tiempo lo toma más la literatura para hablar de la lengua al interior de la literatura, como que ese ejercicio es más productivo. En cambio, para la lingüística de contrastiva y lingüística de traducción, nos es mucho más fácil o más útil hablar de las dicotomías de lengua. ¿Ya? Acabo de decir una cosa que puede ser paradójica para ustedes, pero tienen que sacar sus propias conclusiones a partir de la experimentación. ¿Cuál enfoque les va a servir para traducción? La lengua desde el punto de vista anagenético, en que se habla de la mutación de la lengua, ¿ya? Que en el caso que yo estuviera haciendo traducción, me metiera en textos antiguos a traducir, obviamente ese enfoque me sirve. Pero si me meto hoy día a la lengua actual y empiezo a trabajar con lenguas en paralelo que son que están hoy día vivas, me va a servir mucho más la rama filogenética, porque me va a estar mostrando cuál es la innovación que tiene esta lengua y cuál es la retención. Y ese es el movimiento que tiene fuerza de impugna todo el tiempo. Ahí está lo que mencionaba Francisca sobre anagénesis versus cladogénesis. La anagénesis es estos estados versus la familia de lengua, la cladogénesis, en que, por ejemplo, si nosotros ubicáramos el inglés,
tendríamos que ubicarlo como un subproducto de una rama de las lenguas germánicas. Una protogermánica, que es una teoría, una hipótesis, nunca existió como tal, pero se entiende que hay una hipótesis de que en algún momento existe un protogermánico lo suficientemente autónomo y sistemático que empieza a diversificarse porque los pueblos se viven en distintos lugares, estas comunidades son mucho más cerradas en ciertos momentos y que generan que ciertas lenguas vivan de una manera o empiecen a nacer y a vivir y a mutar en su propio espacio. Por lo tanto, la idea de la familia lingüística acá nos presenta que el inglés es un producto de un proto-anglo-frisio que es parte de un proto-germano del occidente. Y ese proto-germano occidental es parte de un proto-germano padre. O sea, como que ahí está el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el padre y el hijo. Una cosa así. Esa es la analogía de la estructura de las lenguas. ¿Ya? Escuchemos de qué se trata el frisio, porque les pongo este ejemplo de parentesco lingüístico y veamos de qué se trata, porque si el frisio es tan pariente del inglés, tan juntito en algún punto, se parecen tanto, y el frisio, si ustedes googlean en este momento y ven dónde está, el frisio son como 3 pintas en el mapa europeo, o sea, una pinta que está marcadito así como en Dinamarca, un punto, otro punto está en los Países Bajos, y otro punto está en una pequeña sección de Alemania. O sea, como que son ciertas comunidades súper cerradas que mantienen el frisio de una manera casi como medio artificial. Pero bueno, eso también ocurre en Suiza. Por ejemplo, en Suiza se habla francés, alemán e italiano, y de acuerdo a los cantones, hay ciertos lugares donde lo oficial, lo que más la gente habla es alemán, pero también tienen que saber italiano. Y así, hay ciertas zonas en donde se hablan ciertas lenguas y otras no. Eso es como lo más ordenado que nosotros podemos ver con respecto a entender estos fenómenos. Si nosotros nos fuéramos a África y nos fuéramos a Asia profunda, de verdad, nos encontraríamos que no podríamos entender nada, porque tendríamos una diversidad de lenguas en constante contacto. Piensen ustedes en Medio Oriente o en África, donde hay muchos millones de gente que se mueve por razones de hambruna, por guerra, por violencia, etcétera, que no tenemos la noticia fresca del día. Bueno, en fin, no me voy a ir por ese lado. Les voy a mostrar cómo suena el frisio. Goeie. Les voy a dejar el subtítulo en inglés para que vean, hagan la relación sónicamente, cómo suena el frisio y cómo es la estructura del inglés. Ik ben Sjoukje. Ik woon in Friesland, dat is een van de noordelijke provincies van Nederland. En in Friesland praten we Fries. Ik werk bij de AVOEK in Ljouwert. En de AVOEK zet hem in voor de promotie van de Friese taal en cultuur in de breedste zin van het woord. We hebben een specialiseerde boek- en taalwinkel, of cadeauwinkel in Ljouwert. We zijn uit Jouwerij. Wij verzorgen allerhande promotiecampagnes over de Friese taal. We hebben hartstikke mooie projecten die met het Fries te krijgen hebben. We ontwikkelen Friestalig lesmateriaal voor basisscholen en voor middelbare scholen. We hebben cursussen Fries. We doen dus een heel soort met die Friese taal. En in het jaar 2018, waarin het Ljouwert culturele hartstad is van Europa, hebben we nog een heel speciaal project. En dat is binnen van taal, de talentuin en het talenpaviljoen Men. Hier in de Prezentuin in Ljouwert. En in het talenpaviljoen presenteren we net alleen de Friese taal, maar een hele grote Lietse talen. En dat binnen talen en dialecten uit Nederland, dat binnen Lietse talen uit Europa. En dat ben ik talen van mierskippen die in de stad Ljouwert wonen. Het is heel nieuwsgierig, heel talig, van mensen die er nieuwsgierig naar binnen. Kom vooral langs, welkom in Friesland. Bien, ahí estaba eso. ¿Qué les pareció? ¿A qué les sonó? Me sonaba como alemán y a ratos me sonaba como medio francés. Sí, súper raro. Me encanta este ejemplo del frisio porque nos rompe un poco el esquema de lo que es habitual. Porque uno dice, ya, es francés, ya, ok, eso es francés, listo, ya. Esto es inglés, ok, ya. Eso es japonés, ya, bien. Pero esto es raro. Suena un poco francés.
¿A qué más suena? Tal vez suena un poco francés por la posición donde está ubicado, como cerca de los Países Bajos, que eso cerca de Francia. ¿Qué más? ¿A qué más le sonó? ¿Se fijaron un poco en los pies de la sintaxis? ¿Cómo se iba manejando? Sí, francés por la fonética. Pero netamente francés. Otra cosita más, había otro detalle ahí. ¿No les pareció que tenía algún toque como germánico? No al alemán, no parecía alemán, porque el alemán es mucho más duro, pero algo germánico, como que se pareciese a otra lengua germana. ¿Qué otra lengua cercana? El Shadow específico sonaba como el sotaque valdiviano. Claro, sí, obviamente, porque es súper interesante eso, porque el repertorio de sonidos que existen en la producción de los sonidos humanos, fonéticamente hablando, no es un repertorio bastante cerrado, pero, perdón, fonológicamente hablando bastante cerrado, pero fonéticamente hablando es muy limitado, entonces te va a dar ciertos, eh, te va a llevar, te va a transportar como a otros universos lingüísticos, así como a los vallanos. Claro. Se parece mucho al holandés. Si ustedes escuchan holandés, tiene la misma conformación como de cortes, pero sintagmáticamente tiene mucho del inglés. Entonces sí, eso sí prueba que nos encontramos con que el lugar que tiene el germánico ahí, fijan, dentro de la lengua germánica, el lugar del inglés dentro de la germánica occidental es muy similar o sea, digamos, tiene muchos elementos del flamenco. No hemos escuchado flamenco, pero flamenco es una variante o pariente hermano, primo hermano del holandés. El bajo alemán, alto alemán son como variantes del alemán, pero es alemán. Entonces, el inglés es como el bicho raro en esa familia que está ahí, en esa familia germánica occidental, es súper bicho raro. Y no obstante, hoy día es el que más habitantes tiene en el mundo, pero es el bicho raro de ahí. Por lo tanto, además esto nos entrega una reflexión sobre que las lenguas no son tan importantes, no son más importantes que otras por el lugar de aparición o por la relación de familia, sino por una decisión política, geopolítica, en este caso de negocios. Fíjese el lugar donde están nuestras lenguas ítalo-celtas, donde están las las latinas, está provenzal, francés, italiano, sardo, castellano, catalán, gallego-portugués, que es una variante, el gallego-portugués es una cuestión entre español y portugués, es muy choro. Se presta para hartas bromas esa lengua. El retro-románico, dálmata y rumano. Algunas bromas políticamente correctas y otras políticamente incorrectas. ¿Ya? Pero se bromea harto con esa lengua. Un día les voy a contar unos chistes de eso. Las lenguas célticas, por otro lado, pero aquí la base, lo que quiero mostrar acá es que la lengua, el indoeuropeo es el constructo teórico, el tronco indoeuropeo donde provienen todas estas lenguas y que nos permiten ordenar la familia lingüística a través de la analogía de la familia, del árbol y ramas. Tiziana dice, ¿podríamos decir que son más funcionales o estaría mal? ¿Que son más funcionales las lenguas? Las lenguas, ahí. No te entiendo muy bien la pregunta. O sea, ¿te refieres al...? Ah, una que es mejor que otra, claro. No, por supuesto, por supuesto. No es que una sea mejor que otra, porque ese es un criterio, eso es un criterio estético finalmente. ¿Ya? Cuando uno dice, ¡ay, qué lindo suena el ruso! Y uno dice, pero ¿cómo te va a gustar el ruso si es la cosa más extraña que existe en el mundo? Es como decir, oh, pero qué hermoso escuchar japonés. Ah, no me carga el japonés, no, lo odio porque el japonés suena tac, 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 una cosa muy extraña. ¿Ya? O el portugués, qué maravilla escuchar portugués, escuchar, oh, Garota, Río, Garota Ipanema, escuchar bossa nova, claro. Entonces, uno escucha bossa nova o jazz en portugués y es una maravilla, pues, es como una obra
es una obra poética en sí escuchar bossa nova en portugués. Pero no por eso es mejor que otra lengua, sino que hay como ciertos criterios estéticos nomás. Bien, vamos a avanzar. Esto me lo voy a saltar porque quiero ir al medio del asunto. Acá también les voy a dejar en la presentación este ejemplo que aparece en el texto de Leovín, donde muestra, aquí ya mucho más así duro, la clasificación de lenguas basada en método comparativo y basado en traducción, precisamente. O sea, hacer la traducción de cada uno de los conceptos que están en la primera columna izquierda, y luego las otras 4 lenguas, el malayo, el samoa, el maranao y hawaiano, puestos en una relación de comparación a partir de sus listados léxicos. Y ustedes pueden ver la similitud, por ejemplo, en el caso de drink, en la número 4, drink, el malayo, minum, inu, inom, inu. Bueno, acá ustedes van a poder ver, yo no lo voy a ver con ustedes porque hay que avanzar en los ejercicios, pero hay unas conclusiones bien interesantes sobre cómo se parecen unas con otras. Y el ejemplo de que unas se parezcan a otras y otras sí y otras no, tiene que ver con dos puntos de vista. El punto de vista histórico de cuando en algún momento todas se entrecruzan, todas puedan pertenecer a un mismo tronco y después se diversifican, o bien que en algún momento una de esas lenguas, como el hawaiano es una lengua, piensen en la posición geopolítica, geográfica. El hawaiano está por otro lado, el malayo con el samoyano, el maranao, son lenguas que se hablan en Filipinas y cerca de las Filipinas, alrededor de eso. Hawái está al otro lado, está un poco más allá, más cerca de Estados Unidos, por ese mismo mar. Entonces nos encontramos con que el contacto lingüístico hizo que el hawaiano se pareciese mucho más al malayo, samoyano y al maranao. Y así todo, el hawaiano debe haber influenciado mucho estas 3 lenguas, porque el hawaiano se conforma también con muchos préstamos de inmigrantes que llegaron a Hawái. Entonces, acá tenemos, entre comillas, una gran ensalada. Tenemos muchos hablantes de distintas zonas que en algún momento coexistieron y se pusieron de acuerdo, entre comillas, para generar estas lenguas que son muy cercanas. Bien, vamos ahora al segundo ejercicio del curso, el morfema húngaro. Acá ustedes tienen un listado de 14 secuencias sintagmas. Les he dejado al lado derecho solamente la nomenclatura en inglés para que, no en español, no traducido, sino que solamente en inglés con una manera de que ustedes ubiquen cuál es el elemento de significado que corresponde a cada uno de los componentes de la columna izquierda. Por ejemplo, en el caso de Nimagasak Bayung, número 1, ustedes tienen que ubicar cuál es el componente que corresponde a we, el otro que corresponde a are y el que corresponde a tall. Tal cual con todas las oraciones. Beteg Bayok, Ti Beteg Baytok, Lankadak Bayung, Temagas Bayi, Ni Beteg Bayung, En Lankan Bayok, Tina John, Kedvesek Bayitok, Beteg Bayi, Beteg Bayok, etc. Todas aquellas. Entonces, ustedes van a considerar, primero, aislar todos los morfemas de los ejemplos, agrupándolos en categorías. Después lo vamos a agrupar en categorías, pero me interesa que primero los aíslen. Ahora mismo empecemos este trabajo. Les voy a mandar esto mismo para que lo puedan ojalá rayar a un lado, a un costado. Vamos a aislar cada uno de estos elementos. Vean cuál es el significado de cada uno de los elementos y después van a hacer las siguientes tareas, que van a ser agruparlos en categorías, etcétera, etcétera. Pero primero me interesa que lo puedan agrupar. Perdón, desagregar primero, poder clasificar. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Camilo? ¿Bien? Ok. No mucho, profe, más o menos. Más o menos. Mimbagasak Vayung. ¿Qué de eso equivale a we? ¿Dónde está el we? ¿Dónde está el are? ¿Dónde está el tal? En la número 2, Embeteg Bayok. ¿Cuál de esos componentes de la frase o oración corresponde a I? ¿Cuál corresponde a am? ¿Cuál corresponde a sick?
Entonces, cuando tú vas a empezar a observar todo esto y vas a empezar a darte cuenta que hay ciertas cosas que se van repitiendo, que hay un morfema que a lo mejor va a significar we, otro que va a significar I, etc. ¿Sí? ¿Se entiende más ahora? Claro, Camilo dice, Bayung igual a R, por ejemplo. Exacto. A ver, tenemos que buscar igual sobre el húngaro o lo hacemos por descarte. O sea, este juego es un poco de descarte. Como alguien decía, el famoso método Descartes. No, no es Descartes. Es descarte, exactamente, descarte. O sea, tenemos que decir, por ejemplo, Bayung. Bayung se repite varias veces. Si ustedes observan dónde está Bayung, en la número 1, la número 4, la número 6, la número 12. Entonces, si Bayung está ahí presente, ¿qué debería significar? Busquen lo que significa en la columna derecha y van a darse cuenta de qué es lo que significa Bayung. ¿Y por qué Bayung es distinto a Bagitok? Bagitok se repite en la 11, en la 8, en la 3, en la 14. Ah, hay una distinción. Algo significan distinto. Esa es la idea del ejercicio. ¿Mm? Bien, comiencen. Tenemos algunos minutos de clase. Lo vamos a revisar la próxima clase, pero quiero ver cómo van ahora. Empiecen. Luego, al terminar la clase, les voy a mandar les voy a enviar esto, la presentación, y les voy a mandar este mismo ejercicio para que lo tengan todo ordenado en un documento. Pero la idea de estos ejercicios, mientras ustedes trabajan, voy a hablar. La idea de este ejercicio es que ustedes ojalá lo pudiesen imprimir y rayar. Eso es re importante para efectos del trabajo. Yo sé que ya nadie, ni yo tengo impresora aquí, tengo impresora ahí botada mala. No todos tenemos impresora, pero ojalá lo puedan rayar. Y si no, les voy a mandar un documento para que lo puedan rayar después en computador o lo que sea. Pero me interesa saber ahora, así rápidamente, si se están ubicando. Por ejemplo, trabaje las primeras 3 y revisamos las primeras 3. Voy a dar un par de minutos. Yo estoy acá, me pregunta cualquier cosa. ¿Cómo van? ¿Alguna pregunta? No, profe, aún no.
Ya, ¿qué tal? ¿Les parece interesante, entretenido, tortuoso, fácil? Cuéntenme sus opiniones. Ya, entrete. Ya, a María Cristina le gustó. Interesante, dice Violeta. Ya, están aproximándose. Es como loco. Sí, es loco. Esto es uno de los ejercicios, ejercitaciones, aproximaciones a la lengua que, vale la pena porque usted seguro nos va a ampliar mucho el enfoque a las lenguas, o sea, valorar mucho más la lengua que uno tiene, o sea, entender la complejidad de nuestra lengua. Si nuestra lengua, bueno, como ser humano, que como hablamos, lo que conversábamos en las clases anteriores, tiene sentido ahora decir, chuta, o sea, somos seres humanos que hablamos lenguas y cada lengua que nosotros pensamos que está súper estructurada, sistematizada y la podemos entender, wow, cuando aparece otra que nunca la hemos visto en nuestra vida, es otro mundo, es otra cosa. Pero luego de eso, uno que empieza a aproximarse a esta lengua que tú dices, como dices Camilo, que no conocía para nada, de repente empiezas a dar cuenta que hay cosas que son propias del ser humano, ¿eh? La gramática mental está ahí haciendo su trabajo. Y el hecho que ustedes la puedan entender también hace que estén haciendo su trabajo, su gramática mental. ¿Tenemos algún comentario ya? O sea, como alguna resolución del número 1, número 2. ¿Alguien que quiera pueda presentar ya su avance? Yo me fijé en el tema del Bagyung y del Baggy y del Bagyot. Ah, ya, a ver, te fuiste al tiro al meollo. Wow. Que eso sería como el verbo to be. Ya, El are, perfecto. y por ejemplo, en el you, que es singular, es solo baggy, pero cuando es plural es bagyung. No, Ah, ya, hiciste una buena baggy observación. talk, perdón. Baggy Bien, talk, you plural, baggy, you singular. ya. Ya, si los que se marearon con eso que dijo Francisca, no se preocupen, lo van a descubrir. Si no lo han descubierto todavía, ya van a empezar a descubrir algunas otras cosas. Oye, ¿y podrías hablar qué significa mí? ¿Podrías decir qué No, significa ahí mí? quedé atrapada porque en el 1 y en el 12 es lo mismo, pero en uno sale mi, el otro no. El otro no sale mí. Ya. Esas otras triquiñuelas de este Profe, húngaro. ¿Sí? eso del mi, yo entiendo que puede ser como en el español que omitimos el pronombre, pero en inglés no. Entonces, mi es we, y uno puede decir como somos altos o nosotros somos altos. Claro. Uno podría, parece ser que tiene el mismo mecanismo. Sí. Sí. Bueno, vamos a revisar la muestra de 14 y ahí vamos a dar conclusiones. Una observación con respecto a estos ejercicios. En general, todos estos ejercicios que vamos a hacer de aquí en adelante, todos son muestras seleccionadas, hechas para el ejercicio. Ya no es que sean, uno dice 14 muestras, es nada, ¿cierto? Es nada, o sea, es nada. Es como que pongamos 14 oraciones en español y hay miles de posibilidades más, pero están seleccionadas de tal manera que nos permite hacer el ejercicio sistemático de encontrar patrones. Entonces, en todos estos ejercicios nosotros vamos a ir encontrando comportamientos vocálicos, comportamientos morfémicos y orden de estos comportamientos, ¿ya? Que es la base de la lingüística contrastiva y es la base de la traducción, fundamentalmente. Entonces, estas 14 oraciones nos van a permitir sacar conclusiones interesantes y que sean bien proyectivas a lo que, a lo que uno espera de esto. Si, por ejemplo, he hecho que la número o la letra B dice, ¿cuál morfema tiene dos formas? Formula una hipótesis para explicar cuándo se usa cada una de estas formas. Bueno, esa hipótesis se puede formular en este ejercicio porque el ejercicio está hecho para que nosotros podamos tener una suerte de genialidad, ¿ya? C, a partir del ejemplo, explica si los pronombres de sujetos son opcionales u obligatorios en húngaro. También es una aseveración que podemos hacer porque los ejercicios están hechos para eso. Y la A, que es con lo que quiero que empiecen y presentemos durante la próxima clase. Empecemos la próxima clase con la revisión de esto.
aíslen, identifiquen todos los morfemas, pónganlo en listado, háganlo, escríbanlo si quieren en el computador o manualmente por lápiz y papel, pero háganlo, ¿ya? Cosa que también ustedes me lo puedan presentar, me lo puedan proyectar, me puedan decir, mira, aquí está. Adjetivos, listado de adjetivos, listado de pronombres, listado de verbos, otros elementos que ustedes que se den cuenta que hay por ahí, ¿ya? Y presten atención a que hay un morfema que tiene dos formas, como en el caso de, en el español, cuando uno dice in, que significa no, o im, que significa no también, ¿ya? Eso es. Esa es la tarea para la próxima. Y lo otro que quiero que también estudien, revisen rápido, es en el mismo libro, las páginas 6 a la 13, donde se sigue hablando, se cierra el tema de la clasificación genética. Que interesante que ahí tengan ustedes un cierre con esa reflexión. Y pasemos a la clasificación tipológica de las lenguas, de la página 15 a la 22. Sobre esas páginas es lo que yo voy a hablar, les voy a presentar la próxima clase. De tal forma que si yo voy muy rápido, ustedes ya estén como en sintonía con lo que vamos a revisar a partir de esas páginas, ¿ya? Eso es. ¿Alguna pregunta, comentario más por hacer? No, profe. ¿No? Bien. No, profe. Súper. Bueno, que tengan buena semana, partan con harto ánimo y nos vemos ya ¿cuándo nos vemos? El viernes. El viernes. Ya, nos vemos cerrando la semana. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Profe, gracias.